Para introducir el sermón del día de hoy quise resaltar las labores de un pastor. Y es que un rebaño de ovejas hay distintos tipos de ovejas. Sin embargo, hay un solo pastor quien está al cuidado de ellas. Por eso estuve buscando las tareas de un pastor de campo. Y que y qué mejor que el pastor del Medio Oriente, pues estas labores son más parecidas al pastorado de una iglesia. Encontré varias tareas o varias razones de las que hace un pastor. Un pastor de ovejas es un vigilante. De hecho, tenía una torre que vigilaba, donde podía tener los ojos bien abiertos y constantemente, por si se acercaba un enemigo con sus múltiples ataques. Así que necesitaba desarrollar su vigilancia cardinal 24/7. De hecho, existen dos frentes desde los cuales se puede pensar que hay enemigos, desde lo externo y en lo interno, o sea, del mundo y en la iglesia. No solo hay lobos vestidos con piel de lobos, sino que también llegarán vestidos con piel de ovejas. Así que el ministro debe estar en defensa para proteger a las ovejas. La vigilancia es una de las marcas de un buen pastor. Un pastor del oriente era también un guardia, que no solo supervisaba, sino que protegía. Era el guardián de las ovejas, su defensor, y es que las ovejas están dentro de los animales más indefensos, debido a que no tienen armas ni defensas, no pueden morder, ni rasguñar, ni patear, pero sí pueden caminar rápido. Es que no son ni rivales de algún animal que mida la mitad de ellos o de ellas, pero sí dependen de la fuerza y la sabiduría humana, como su escudo, protección, roca y fortaleza. La protección de las ovejas es una de las funciones principales del pastor, así como hoy en día con cada creyente, ya sea hombre, mujer o niño. El pastor debe proteger con cada tentación que, perdón, el pastor, ya, ya sea hombre, mujer o niño. El pastor debe proteger con cada tentación que tiene la congregación, como derroches, excesos, libertinaje, desmoralización. Todo este trabajo es prevención de una labor pastoral. El pastor de ovejas también es un guía, y es que las ovejas no viajan solas o independientes, deben tener un conductor humano. No puede ir a un lugar particular por ellas mismas, no pueden ir en las mañanas en búsqueda de pastos y volver en las tardes. Aparentemente no tienen este sentido de dirección. Solo ellas irán donde el pastor las guíe, porque sabe que él las guiará y estarán a salvo. El pastor no las arrea, sino que debe ser su guía. La guía de un pastor en la actualidad es muy importante, dado que hay muchos que quieren desviar a la congregación por caminos y zanjas que harán que nos perdamos y hasta muramos. Por eso es tan importante que oigamos la voz de nuestro pastor, que nos dirigirá con la palabra de Dios. El pastor de campo es el médico de las ovejas. Al igual que las personas, las ovejas se enferman, como las demás animales. También se accidentan, se cortan, se lastiman, se rompen las patas. El pastor es su sanador, su médico y hasta su enfermero. Y es que tenemos una numerosa variedad de enfermedades del alma, pero son más los remedios que Dios nos ha dado para el pastor los aplique, los recursos que Él nos ha dado para la restauración de las personas. Un pastor es uno que alimenta a las ovejas, pues es una obligación esencial de él. Las ovejas no pueden alimentarse ni conseguir agua por sí mismas. El pastor las conduce al agua y al pastizal. Y en la región de Palestina, el agua se sacaba de un pozo y era parte del trabajo de un pastor. Cambiaba continuamente la ubicación del rebaño. Es así que hoy en día el pastor tiene interés, y es así que hoy en día tiene el interés y la tarea de alimentar a su grey. No puede descuidar esta labor. Él prepara la mesa, hace la palabra de Dios sea un manjar, que si tenemos sed, tomemos agua viva y que nunca falte, sino que rebose. Así estaremos bien alimentados espiritualmente. Y por último, el pastor tiene amor por sus ovejas. Solo por amor supera una noche sin dormir, protegerá las ovejas del peligro, guiará con una mirada más allá de lo que está cerca, detectará trampas y encontrará caminos seguros
Él sanará, vendará las heridas de su rebaño. Así es la tarea de un pastor, ardua, agotante, de mucho tiempo y que requiere de mucha paciencia y sabiduría que solo Dios la da. Entonces hoy, el Día de la Familia Pastoral, vamos a ver el propósito del texto de Hebreos 13, 17 y 18, que es comprender y entender las razones del por qué obedecer, sujetarse y orar por los pastores. Y para esto quiero plantear la siguiente pregunta, la cual daré respuesta. Y es, ¿cuáles son las razones para obedecer y sujetarse a los pastores? Para esto diríjase a su Biblia y ya en el capítulo 13 de Hebreos 17, 18 dice, obedece a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Amén. De acuerdo al texto leído, he titulado el sermón el día de hoy, la obediencia a los pastores es un mandato de Dios, el cual se desarrollará en tres puntos principales. Y nuestro primer punto lo llamé un mandato de Dios para los creyentes. Un mandato de Dios para los creyentes. Y así inicia el versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Para comprender este texto, es necesario que entendamos en el griego su significado. Para esto escogí las palabras claves de este versículo, que son tres: obedeced, sujetaos y pastores. El mandato de Dios para nosotros es que obedezcamos a nuestros pastores. Pero el verbo aquí para obedecer no significa someterse, estar sujeto a, responder a, aceptar, adherirse. El verbo aquí es peitomai, en griego, que significa ceder, dar consentimiento o dar la razón, convencer, inducir a uno con palabras a creer, causar creencia en una cosa o algo que se establece. Ganar el favor, ganar el favor, persuadir a alguien por persuasión, o hacer algo. Dejarse persuadir para ser persuadido, ser inducido a creer, confiar. O sea, aquí no se trata de una obediencia ciega, más bien se trata de seguir a alguien que tiene buenas razones y unas razones convincentes. Otra de las palabras claves es sujetados, que en varios textos significa sumisión de acuerdo a la posición que uno tiene. Por ejemplo, el de los hijos hacia los padres, el de los jóvenes hacia un anciano, los ciudadanos hacia el gobierno o los soldados hacia un general. Pero de nuevo, esta palabra sujetarse en Hebreos 13 no apunta a esto, sino a hipeiko en griego, que es mucho menos dura y es dar lugar o ceder a alguien o adaptarse. O no es una obligación por posición, sino voluntariamente. Por último, tenemos la palabra pastores, pues hace alusión de ellos en la parte inicial del versículo. Y es que es un sustantivo que tiene dos particularidades. Uno, que está en plural, o sea, no es una sola persona. Y dos, que en el griego es hegemoneos, que significa guiador o líder. Y esto nos habla de quienes dirigen a la congregación, que no son meramente hombres mayores de edad, sino quienes dirigen a la congregación y a los cuales se nos manda que les obedezcamos o nos sujetemos. Ellos sirven a la iglesia en representación de Cristo y deben rendir cuentas a Él por su fidelidad como mayordomos. Entonces podemos entender que el énfasis no recae sobre un rango de autoridad, o sea, el de pastores, sino en el esfuerzo manifestado por ellos en beneficio del creyente de cada uno de nosotros. Miremos primero de Timoteo 3 del 1 al 7, por favor. Primera de Timoteo 3 del 1 al 7.
Ya todo lo tenemos. Y acá vemos una serie de características de un buen pastor terrenal. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito de la y en lazo del diablo. En estos versículos entendemos las características de un buen pastor. Ahora la importancia del significado detrás de estas tres palabras ha llevado a muchos a una obediencia ciega al ministerio y afirma erróneamente su autoridad sobre los ministros. Estas palabras en griego nos arroja el significado de la orden del autor de obedecer el liderazgo. Nos da una perspectiva diferente de la que circula comúnmente el día de hoy. Entendiéndose que la obediencia, aunque real, es el resultado de la persuasión al ministerio. De acuerdo al significado de las palabras claves, podríamos hacer una mejor paráfrasis de este versículo. Como por ejemplo, déjense convencer por vuestros guías o líderes y cedan a ellos. O presta atención a quienes os dirigen y sed dóciles a la palabra de Dios. De hecho, si ustedes lo piensan de acuerdo al significado en el griego, no es un asunto de jerarquía eclesiástica ni de cadena de mando, para nada. Más bien es un asunto de autoridad relacionada, basada en la madurez espiritual de cada uno de los creyentes. Podemos ilustrar esta enseñanza como cuando alguien va a hacer una dieta. De pronto usted lo ha hecho. Que no necesariamente es para bajar de peso, puede ser hasta lo contrario, para mantenerlo. Una persona que hace una dieta se somete a dejar de comer ciertos alimentos o a tomar otros antes de comer, que antes no comía. Así podemos entender esta clase de obediencia, que no es impuesta, sino voluntaria. Y esto para lograr un objetivo o un beneficio. De igual manera, cuando obedecemos y nos sujetamos al pastorado, es voluntaria, que tiene un beneficio para cada creyente que lo escucha y se somete. ¿Y cómo podemos ver el Evangelio de Cristo en este versículo? Que Cristo ha sido el único que sí ha obedecido y sujetado al Padre completamente, haciendo la tarea perfectamente, como dice el versículo de 38 de Juan 6. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Pero también podemos aplicarlo a nuestra vida diaria, frente a que podemos obedecer, o sea, dejándonos convencer o ceder por nuestros guías o líderes, y también prestando atención de lo que nos enseña y siendo dóciles a la palabra de Dios, ya que entendemos que no es una jerarquía, sino es una autoridad delegada. Así que teniendo en mente lo anteriormente dicho, entonces el texto nos da a conocer cuáles son las razones para obedecer y sujetarse a los pastores. Y que es nuestro segundo punto. Las razones del por qué obedecer. Las razones del por qué obedecer. Versículo 17, en continuación de lo que estábamos leyendo, la parte B. Dice, para entender las razones que nos da el autor en el libro de Hebreos, leamos la segunda parte del versículo 17. Aquí podemos encontrar tres razones en esta parte. Y por favor, sígame con la lectura. Ya todos nos remitimos a Hebreos capítulo 13, versículo 17. Entonces, la primera razón que nos dice es porque ellos vuelan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. La segunda nos dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose.
Y la tercera, porque esto no es provechoso. Entonces tenemos tres razones. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, y porque esto no es provechoso. Entonces, la primera razón que nos da el texto es cuando dice velar, que significa que el pastor se emplea en mantenerse despierto, atento, pero estando alerta espiritualmente, con una actitud vigilante, que monta guardia, que está presto para guardar, proteger y observar. También nos habla que es velar en sentido propio, lo cual significa que debe renunciar al sueño si se prolonga el trabajo o para evitar ser sorprendido por el enemigo. Y cuando nos habla de rendición de cuentas, no es otra cosa que con la responsabilidad de cumplir con los deberes de un buen pastor, como lo miramos al inicio. La segunda razón es que es bueno obedecer y sujetarse, ya que los líderes harán su trabajo con deleite, con gozo, sin queja o murmuro. Pero por otra parte también son los creyentes quienes deben obedecer con una buena actitud, no de tristeza o de amargura, sino todo lo contrario. Y termina el versículo con la última razón, diciéndonos que no es provechoso cuando los creyentes no obedecen o no se sujetan, ya que no hay ninguna ganancia o cambio en su interior, en las personas, de lo que se ha predicado o se ha enseñado. Como veíamos en la introducción, un pastor de campo es una persona que vela, o sea que se mantiene despierto y así guarda a sus ovejas y las protege. Y esto lo hace con mucho esmero, porque sabe que cada una de ellas debe dar cuenta, guiándolas, sanándolas, alimentándolas, y así como nos enseña la parábola de la oveja perdida, de la responsabilidad que tiene el pastor. Por favor, vaya a Lucas capítulo 15. Amén. ¿Ya todo lo tenemos? Vamos a leer el versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Acá vemos o ejemplificamos la responsabilidad que tiene un pastor, que deja sus 99 ovejas y va por esa que se había perdido. Vemos a Cristo en la parte B del versículo 17, cuando comprendemos que Él vela por cada uno de nosotros. Él sí no se duerme, no se cansa. Él está en guardia todo el tiempo y nos protege del maligno. Él también da cuentas ante el Padre de sus hijos y siempre está con una actitud alegre o con gozo por su trabajo realizado. Y miramos que no se quejó por su trabajo que hizo en la cruz, como está en el versículo 24 de Primera de Pedro 2, que dice así: quien llevó el mismo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos en la justicia, a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. En resumen, podemos parafrasear el versículo completamente así: sé persuadidos a la obediencia por aquellos que tienen la responsabilidad de guiarte, y ríndete bajo ellos, porque vigilan tu alma como las que deben dar cuenta, para que puedan. Hazlo con alegría y no con pena, porque eso no es provechoso para ti. Indudablemente, podríamos contestar la siguiente pregunta: ¿qué deberíamos hacer nosotros como cristianos hasta este punto? Debemos entender que obedecemos y nos sujetamos a nuestros líderes, porque Dios los puso en un lugar de responsabilidad y de rendición de cuentas sobre nosotros. Claro está que esto no alivia la responsabilidad individual, pero sí pone una responsabilidad adicional sobre los líderes.
La iglesia es responsable de ayudar a sus líderes a realizar su trabajo con satisfacción y deleite, así como lo dice Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Por favor, acompáñenme a leerlo. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Amén. ¿Ya todo lo tenemos? Dice Primera Tesalonicenses 5, a partir del 12, dice así: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz en nosotros, en vosotros. Y es que la actitud de cada uno de nosotros no solo es una alegría para los líderes, sino que es provechosa, como dice el versículo que estábamos leyendo en Hebreos. Es por nuestro propio bien que debemos obedecer y sujetarnos a los líderes designados por Dios. Bueno, después de haber entendido del por qué debemos obedecer y sujetarnos a los pastores y entendiendo qué significan estos términos del autor, en el siguiente versículo nos hace un llamado a orar por los líderes y o pastores que están enfrente de la comunidad. Por eso he llamado al tercer punto el deber de un cristiano. Y miremos el versículo 18 de Hebreos 13. Dice así: orad por nosotros. ¿Por quiénes? Por los pastores. Pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y quisiera hacerle, antes de continuar, una pregunta, hermano. ¿Cuántas veces ora por sus líderes en la semana? ¿O sus pastores? ¿O usted sí ora por sus pastores o sus líderes? Pues en este versículo observamos que es una petición de oración. Esta palabra ora es un verbo imperativo presente y que es de una acción continua, que significa suplicar, adorar o pedir, hacer una oración constantemente. En el versículo 18 denota que el autor conocía a los escritores, pues no dice que solamente cuando se tiene una buena conciencia, que cuando se tiene una buena conciencia se puede pedir por ellos con confianza, porque no se basan en razones egoístas, sino en que servían a Dios. Y es que tener una buena conciencia es que el escritor vivía una vida integral, que todo lo hacía era transparente para todos, haciendo el bien. Vayámonos unos versículos más adelante en Primera de Tesalonicenses 5:17, por favor. Y muy posiblemente este versículo usted se lo sabe. Ya todo lo tenemos. Primera de Tesalonicenses 5:17. ¿Qué dice? Ora sin cesar. Y es que y es así como el versículo que estamos estudiando nos dice orar, que es un verbo que nos está dando un mandato, una orden, y que es continua, prolongada, sin interrupciones. En Hebreos nos da una razón en el versículo que se está enfatizando mayormente, que es por nuestros pastores. Orad por nuestros pastores. Encontramos en este último versículo cuando él también ora y ruega al Padre, dependiendo solo de él. Cristo sabía que clamando tenía una comunicación y una comunión con Dios. Y así lo podemos ver en Juan 14, 13 y 14. Por favor, acompáñenmelo a leer. Juan 14, 13 y 14. Dice así: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Así dice.
Juan capítulo 13 y 14. En nuestra vida debemos tener una vida de oración, ¿cierto, hermano? Y más pidiendo por los líderes y los pastores de nuestra iglesia, que son integrales, que nos enseñan de la palabra de Dios, por aquellos líderes que viven el evangelio vivo, no solo en la iglesia, sino en el diario vivir. Dice 1 Juan 1, 6 al 7. Si decidimos tener, si decidimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Habiendo estudiado estos dos versículos y comprendiendo lo que Dios nos quiso hablar, podemos terminar con las conclusiones o aplicaciones que podemos extraer de este pasaje bíblico. Conforme al texto, el autor está viendo en la comunidad cristiana una actitud de desobediencia y de no sujeción de los creyentes hacia los líderes y como resultado hacia Dios, pues es él quien los puso. Esto significaba que estaban desobedeciendo y no sujetándose a Dios. Los líderes estaban haciéndolo con queja, igual que los creyentes, y mucho menos se está orando los hebreos por sus líderes. Y esto implicaba que el pueblo se desviara y se corrompiera por no seguir las instrucciones de los líderes y por ende de Dios. El autor está dando un mandato a sus lectores que obedezcan y se sujeten y velen por cada uno, que obedezcan y se sujeten a los pastores, ya que ellos deben dar cuentas y velan por cada una de sus ovejas, para lo cual lo deben hacer con alegría y no quejándose. También que sus oyentes deben orar por cada uno de ellos, pues infunden una buena doctrina, el Evangelio de Cristo. Un autor anónimo escribe sobre estos dos versículos y lo quise resaltar. Para este pasaje en particular se ha usado para establecer dictaduras ministeriales y prisioneros en la iglesia, cuando se cuestiona el pastorado de alguien en particular. El autor de esta carta nos da a entender que es una autoridad dada por Dios, que quienes siguen esta regla deben persuadir, haciendo que la obediencia de este versículo no sea ciega, sino que el creyente preste atención a la autoridad de la palabra de Dios, siendo hablada por un hombre. Y es así que en ningún pasaje se dice que las personas deben obedecer a alguien que no traza bien la enseñanza de la palabra o enseña doctrinas erróneas o falsas, tampoco a quien enseña la opinión de un hombre. Y es por eso que este versículo es tan mal enseñado y aplicado. Así termina el escritor. Pero también podemos decir que la obediencia no se les otorga a los líderes para gratificar su sentimiento de poder o para aumentar su prestigio. Se les debe para que al final del día puedan verse que los líderes no han perdido ninguna de las almas que fueron confiadas a su cuidado. La obediencia de los cristianos viene como resultado de su fe y su sumisión viene como resultado de la persuasión, no del miedo. Nuestros pastores tienen una gran responsabilidad sobre sus hombros. Es por ello que además de orar por sus necesidades personales y por su relación con Dios, debemos orar por nuestra relación con ellos. Debemos orar por... No es fácil lidiar con los problemas personales y al mismo tiempo intentar ayudar a los demás. Los pastores deben ser ejemplos de conducta y de fe para que los demás puedan ver y modelar a Dios a través de sus vidas. Son muchas las situaciones difíciles que enfrentan como siervos de Dios y de la gente a través de los años. Nosotros como ovejas debemos dejar la desobediencia o la obediencia parcial, la no sujeción a los líderes en lo que nos enseñan, en lo que nos indican o instan a hacer. Pensemos. La verdad es que cuando obedecemos y nos sujetamos a los líderes, Dios nos bendice. Pero para esto debo venir más constante a la iglesia, congregarme cada vez que haya un servicio o un discipulado, aprender cada día más de la escritura, poner en práctica lo que he aprendido, obedecer y sujetarme a la palabra de Dios.
Una tarea que les quiero pedir hoy, si la aceptan, es que no debemos olvidar orar por nuestros líderes y por nuestros pastores. ¿Sí la van a hacer? Y para los no creyentes que hoy me están escuchando, les animo a que no crean en que les animo a que crean en que tenemos un Dios que es nuestro mayor pastor, para que así pueda obedecer y sujetarse a los pastores terrenales. Ya para finalizar el sermón del día de hoy y comprender este texto y cómo se conecta con Cristo en cuanto que Él es nuestro mayor y mejor pastor, que Él nos protege, nos consuela y nos provee de su aliento. Tenemos un pastor mayor que es Dios y por eso les quiero leer un salmo que de pronto ustedes se lo saben, que dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En el sermón de hoy quise resaltar, porque de pronto se nos ha olvidado estas características de un pastor. Las razones de por qué debemos obedecer y sujetarnos, que no es una obediencia ciega, de pronto como muchos líderes lo han querido establecer, sino que es voluntaria, que es una obediencia que les damos a ellos y si, como le decía ahí, si lo pensamos, es un bien para nosotros. Pienso que los pastores nunca han querido hacer las cosas mal para llevarnos al estanco o a que muramos, sino todo lo contrario, para que cada uno de nosotros, que nuestra fe sea cada día más sólida, que tengamos más conocimiento de la escritura. Por eso el día de hoy quise resaltar estos puntos y que no olvidemos en orar por nuestros pastores. Como lo preguntaba, no sé quiénes de ustedes oran por ellos. La tarea es bastante ardua. Yo solo hago una predicación y es, no sé, una cada mes, cada 2 meses, pero ellos están constantemente sirviendo a la comunidad, a cada uno de ellos. Como lo resaltaba ahí, ellos también tienen sus problemas, también se enferman, también necesitan una voz de aliento, también necesitan alguien que los escuche. Así que por eso quiero que en el día de hoy orar por los pastores y que cada uno de nosotros entendamos que ellos tienen una responsabilidad sobre nosotros, que debemos obedecerles, debemos sujetarnos a ellos, claramente, no ciegamente, sino atados a la palabra, caminados en la palabra. Amén. Por favor, incline su cabeza, vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que Él sea, que no sigamos, si no nos sujetamos o que hay una obediencia parcial, que no lo sigamos haciendo, sino que lo que ellos nos indican, lo que ellos nos dicen es para bien de nosotros y que así glorificamos y le damos la honra a nuestro Dios. Gracias Padre Santo, Dios, te damos muchas gracias Dios por la palabra expuesta, porque tú nos das Dios más de lo que necesitamos Dios. Porque tú nos haces entender, Padre Santo, por medio de tu palabra, lo que tú nos quieres decir, Dios. Te pedimos, Dios, que tú seas perdonándonos, Dios, si hemos fallado en algún momento con este mandato de obedecer y sujetarnos. Y mucho más, perdónanos si no hemos orado por nuestros pastores, Dios. Te pedimos, Padre Santo, que por cada uno de mis hermanos, Dios, por cada uno de los que están hoy presentes, Dios, y te damos muchas gracias, Dios, por nuestros pastores, por nuestros líderes que nos han dirigido, Dios. Sé tú su consuelo, su fortaleza. Sé tú protegiéndolos, Padre Santo, proveyéndole, sustentándole la cena, Padre Santo, Dios.
Fortalece sus vidas, su salud, Padre Santo. Ayúdalos a que cada día estén más atados a ti, Padre Santo, Dios, que no hagan ninguna decisión, no tomen ninguna decisión que no esté respaldada contigo, Padre Santo. Te pedimos, Padre Santo, por cada uno de ellos. Bendícelos, Padre Santo, y ayúdanos a nosotros a que no sea una obediencia parcial, Dios, sino que obedezcamos por medio de tu palabra, Padre Santo, lo que ellos nos dicen cada día, Padre Santo, cada vez que hay un discipulado, cada vez que hay un servicio. Ayúdanos a comprender cada día, Dios, tus propósitos y que tú los pusiste a ellos para modelarte a ti, Padre Santo Dios. Ayúdanos a cada día a caminar contigo, a serte fiel, a enamorarnos cada día más de ti, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Invito por acá